Bueno, les decía que ha sido un tema en las últimas semanas lo que se ha denominado crisis del empleo por la cifra de más de 900.000 desocupados y solo la creación de 141 empleos creados en el último año. Bueno, en este contexto, las nuevas industrias han dicho varios expertos que pueden ser clave para la generación de empleos. Y la industria del hidrógeno verde tiene particularidades que hacen especialmente relevantes, solo por nombrar algunos proyectos. Por ejemplo, HNH Energy, con sede en Magallanes, empleos proyectados, quiero decir, por más de 5.777. Una inversión de 11.000 millones de dólares en el caso de esta compañía, EINA, de AES Andes, que sumaría 5.725 empleos en Antofagasta con un presupuesto de 10.000 millones de dólares. De este tema queremos conversar con el director ejecutivo de H2 Chile, Marcos Culca. Marcos, ¿cómo estás? Un gusto de tenerte nuevamente después de largo tiempo. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Felices de estar acá. Gracias. Marco, ¿de qué manera la industria del hidrógeno verde puede dinamizar la generación de empleo? Sí, esa es una gran pregunta porque lo que estamos viendo es que esta es una industria, o sea, lo interesante es que es una industria de futuro porque está llamada a combatir la crisis climática. Para recordar, el hidrógeno básicamente es para poder bajar las emisiones, pero eso digamos por la crisis climática y eso ha empujado a que inversionistas, desarrolladores busquen distintos tipos de proyectos eh, que respondan a este desafío, ¿no es cierto? Y ahí tenemos una gama de múltiples proyectos. Tenemos proyectos que están relacionados a los que decías tú, que son prácticamente la producción de amoníaco. El amoníaco es un insumo crítico para la industria de fertilizantes. Hoy día el amoníaco, casi el 50% se utiliza para esto y eso va directamente en la producción de alimentos para, bueno, la población mundial. Por lo tanto, tiene una cadena de valor muy interesante de poder transformar a este amoníaco en verde. Y los proyectos que hoy día hay como unos 6 7 proyectos en el sistema de evaluación de impacto ambiental, que son proyectos de giga escala, que son proyectos con niveles de inversiones muy importantes, proyectos de 10.000, 11.000, 16.000 millones, pero que además están ubicados en territorios que se necesita mucho una reactivación económica, generación de empleo, como es por ejemplo en Punta Arenas, como es Mejillones, como es Taltal, eh, y tiene un encadenamiento productivo muy importante, porque acá tenemos plantas de generación de energías renovables, tenemos la planta de producción para el hidrógeno, o si es amoníaco para el amoníaco, hay terminales marítimas, hay plantas de desalación. Entonces, es una industria futuro y tiene un encadenamiento productivo importante, lo que hace que en momentos peak de construcción haya mucha generación de empleo. Aquí podemos hablar de solamente con los proyectos que ya están en el sistema de evaluación de impacto ambiental, más de 15.000 empleos, lo que obviamente cuando ya entran en operación eso baja y podría ser alrededor de unos 5.000, 6.000 empleos, solo con estos 6 o 7 proyectos que están en el sistema de evaluación de impacto ambiental. Después tenemos una gama de proyectos que están listados como proyectos que se llaman anunciados a lo largo de todo el territorio, pero que tienen que ver con otros usos que también son interesantes. Esto sirve para el transporte, entonces tenemos camiones a hidrógeno, trenes, buses, inyección a la red, por ejemplo. Gasvalpo tiene un proyecto en Coquimbo. Entonces, hay una posibilidad de generación de empleo de futuro en territorios que necesitan esa reactivación económica y en incluso industrias que necesitan reconversión. No olvidemos, por ejemplo, que las centrales termoeléctricas que al 2040 tienen que desaparecer. Ahí también hay una posibilidad importante para la gente que trabaja en esa industria de una reconversión hacia esta industria de futuro. Y se habla de proyecciones, ahí vamos a ver cuántos proyectos se desarrollan, pero hay proyecciones que van, bueno, cifras desde 90.000, 100.000 empleos, a los más optimistas que dicen al 2050 podrían haber unos 350.000, 400.000 empleos. Así que estamos hablando de una oportunidad que Chile obviamente no tiene que dejar ir, porque además sabemos, nosotros como país no tenemos combustible, o sea, solo tenemos la posibilidad de generación de energías renovables porque no tenemos combustibles fósiles. Hoy día importamos petróleo, gas y nuestra seguridad además energética
depende de las energías renovables. Entonces, todo lo que podamos hacer con las energías renovables, bienvenido sea para generación de empleo, atracción de inversión, crecimiento, que es lo que se necesita hoy día, ¿no es cierto? Reactivar la Claro. economía, etcétera. Exacto. Marcos, antes de entrar en qué tipo de empleo estamos hablando, quiero solo partir despejando un asunto que tiene que ver con si es que tú consideras que todavía hay mucha negatividad sobre la industria del hidrógeno verde, si hay una falsa creencia de que no hay avances concretos. Sí, esa es una buena pregunta. En general, cuando una industria como esta u otras que nacen, o sea, que parten como industrias nuevas, o sea, existe la industria del hidrógeno gris, ¿ya? Eso tiene como unos 100 millones de toneladas que se utilizan principalmente para la refinación de petróleo o para la producción de amoníaco, como decía, de fertilizantes. Pero cuando nace esta industria nueva, y tiene sentido para el mundo, porque el hidrógeno está llamado, más sus derivados, a responder al menos como entre un 15 y un 20% de la baja de emisiones. Los países yo creo que por primera vez hay una nueva industria que se está desarrollando en forma simultánea en todas partes. Y eso normalmente entra con una euforia y con altas expectativas, que fue lo que generó obviamente el compromiso de distintos gobiernos para generar incentivos para que esto se desarrollara, porque sigue siendo más caro que el hidrógeno gris. Por lo tanto, se necesitan las etapas primarias que los gobiernos pongan regulación nueva, generen infraestructura, pongan incentivos a la demanda, todo lo que está pasando. Pero es evidente que hay varios proyectos que se empiezan a retrasar por distintas razones, por temas de costos, porque la regulación no está lista. Entonces se produce ese efecto que uno dice, bueno, entonces esto no está funcionando, porque se ve este retraso o proyectos definitivamente no avanzan. Eh, y después vuelve esa curva a subir. Es la típica curva de Gartner que se pega un salto grande, baja y después vuelve a subir, no a los niveles de eufóricos, pero a un nivel término medio que sigue siendo muy grande y para Chile es muy importante. Y eso es lo que estamos viendo hoy día. Entonces, vemos avances, por ejemplo, donde el principal país por lejos en esta industria es China. China tiene más del 40% de la capacidad de la producción de los electrolizadores, que es donde se separa la molécula, ¿no es cierto?, del hidrógeno con el oxígeno. Ya tiene, bueno, miles de camiones, vemos que están invirtiendo grandes sumas en ductos, industrias del limetanol, del amoníaco, pero lo vemos en otras partes del mundo también. En India, por ejemplo, se están subastando, que es una de las fórmulas para incentivar esta industria, compras, y ya vemos, por ejemplo, precios muy cercanos y competitivos, de $590 la tonelada, que es lo mismo que sale, 550 sale el producido con gas natural. Entonces, estamos en esa parte de la curva, en donde vemos avances de regulación, de infraestructura, de ductos, de convenios, de proyectos que avanzan, pero también tenemos hoy día, obviamente, estos proyectos que vamos a ver retrasos, que van a salir del sistema o van a ser comprados por otros. Y eso genera como la sensación de muchas veces decir, bueno, pero esto no va a ser real porque vemos estos proyectos que no están funcionando. Piensa que la industria del petróleo, del carbón, se demoró 50 años en tener un 10% de esa matriz de energía. Entonces, pedirle al hidrógeno y sus derivados que en menos de una década llegue a esos niveles era muy agresivo. Va a ser más rápido que estas otras industrias porque lo necesitamos para la crisis climática, pero tenemos que ir resolviendo parte de los desafíos que tiene esa cadena de valor. Eso es un dato muy interesante el que tú estás dando porque se nos olvida. 50 años para que se pudiera instalar esa industria, la del carbón y la del petróleo. Evidentemente, pero aquí quiero preguntarte respecto a lo que te señalaba anteriormente, ¿no? ¿Qué calidad de empleo, o sea, qué tipo de empleos estamos hablando, ¿no? Porque uno tendería a pensar, por un lado, que son especializados, o por otro lado, también preguntarte si acaso es erróneo pensar que podrían ser labores altamente automatizadas. Bueno, esa es una muy buena pregunta porque como Chile cuando penetró con las energías renovables, ¿no es cierto?, solar y eólica, una de las críticas que se hizo es que estas plantas terminan siendo muy automatizadas y la posibilidad de contratación no es tan grande. Acá no olvidemos que el encadenamiento productivo es muy importante. Entonces, muchas veces uno dice, ya, está la planta de generación solar, que es automatizada, pero al lado de eso hay infraestructura, hay puertos, hay logística, hay transporte, bueno, y en los periodos de construcción, por supuesto, como son proyectos muy, muy grandes,
Son cifras muy, muy importantes de generación de empleo. Entonces, para esta industria sí, tiene niveles de generación importantes, tiene partes que son automatizadas y otras no, y el encadenamiento productivo, el empleo indirecto también es muy, muy importante. Eh, entonces, acá, ¿de qué tipo de empleos estamos hablando? Eh, Cuando yo te trataba de describir esa cadena de valor, tenemos la generación de energías renovables, por supuesto ahí se necesitan, bueno, ingenieros eléctricos, ingenieros civiles, mecánicos, pero después tenemos plantas de producción de electrólisis, que ahí también tenemos la gama de los ingenieros químicos, ¿no es cierto? Todos los técnicos que tienen que ver con los procesos. Después hay temas que están asociados al almacenamiento, porque una vez que, por ejemplo, tú produces el hidrógeno o el amoníaco, esto se almacena y después se va a las distintas aplicaciones que va a ser usado. Y para eso, bueno, tenemos técnicos que tienen que especializarse en procesos de alta presión, porque esto se almacena ese hidrógeno a altas presiones, en criogenia, la conversión de lo que son los combustibles, porque hay combustibles sintéticos, se ha visto ahí publicitado, por ejemplo, el proyecto Haru-Oni, que estos combustibles sintéticos donde tienen la alianza, por ejemplo, con Porsche, ahí también se necesitan ingenieros químicos de nuevo y técnicos en procesos que sepan manejar lo que son los combustibles sintéticos, pero tenemos lo que te decía anteriormente, como es muy versátil para lo que se puede usar esta molécula o las distintas moléculas, tenemos transporte en logística, en usos finales de industria, temas de certificación, de trazabilidad, temas asociados al cuidado del medio ambiente. O sea, tenemos también que tener estos expertos en prevención de riesgo, ingenieros ambientales, por ejemplo, investigación y desarrollo, porque esto es un continuo, ¿no es cierto? Tenemos que ser capaces de darle la seguridad a los procesos, de ir bajando los costos, de generar la integración sistémica, de generar estas infraestructuras compartidas. Entonces, tenemos múltiples posibilidades de empleo y en general vemos, por ejemplo, ingenieros que salen de carreras de ingeniería eléctrica o ingenieros químicos, tienen un porcentaje mayor en sus estados de entrada en términos de los salarios. Eso puede ser hasta un 30 o 40%. Ahora, por supuesto, eso va a depender muy de la persona en específico, de los años de experiencia, desde dónde viene, qué industria, pero para gente recién salida eh, estamos hablando de empleos de calidad. Claramente. Conversamos a esta hora con Marcos Culca, director ejecutivo de H2 Chile. Estamos hablando de cómo la industria del hidrógeno verde puede ser clave para impulsar el empleo. Marcos, de acuerdo a lo que conversamos, primero, nuestro nivel industrial o la capacidad que tiene esta industria o el potencial, si lo comparamos con el resto de la región, con el resto de América Latina, ¿cómo está? Eh, bueno, en términos de América Latina, hay un índice que siempre saca una consultora que es bien pionera, que se llama Inicio, con H, eh, por hidrógeno, ¿no es cierto? Y Chile siempre ha estado primero en ese ranking que mide varias cosas. Mide desde la política pública, el número de proyectos, cómo avanza la regulación, y en general siempre hemos estado número uno. Este año nos pasó Brasil. Brasil también ha estado avanzando a pasos agigantados. Ellos, por ejemplo, han tenido avances en certificación, porque no olvidemos que el hidrógeno es la misma molécula si se hace con gas natural o con electrólisis, por lo tanto se necesitan sistemas de estandarización, certificación. Ellos, por ejemplo, pusieron cuotas que se llaman los mandatos de reemplazo. Entonces, por ejemplo, hay lo que se llaman los SAF, que son los combustibles sustentables para la aviación. Y ellos pusieron que a partir del 2027 se tiene que ir consumiendo 1% cada año en que sea de industria verde. Es lo mismo que pasa en Europa, ¿no es cierto? Estos mandatos para ser reemplazados en la industria, en aviación, transporte marítimo y en otros, que es lo que fuerza a esta industria a desarrollarse. Entonces, en términos de América Latina, Chile está avanzado, fue pionero en definir la estrategia nacional el 2020, pero tenemos que ser capaces de avanzar incluso más rápido, porque a pesar de que avanzamos, si no avanzamos más rápido que el resto, tenemos la posibilidad que estos inversionistas que hemos logrado atraer, bueno, finalmente determinen concretar sus proyectos en otros mercados que son competencia de Chile.
Entonces, hoy día Chile está bien, ha habido un esfuerzo público-privado muy importante, tenemos nuestro plan de acción y nuestra hoja de ruta, pero en el último tiempo yo creo que hemos sido desafiados en poder implementar estos proyectos de forma más rápida, porque además los mercados del norte, que son los compradores de lo que vamos a exportar, lo requieren en plazos más exigentes. Eh, entonces, estamos bien, pero podríamos quedar fuera de esta carrera si es que no avanzamos más rápido. Y para eso, bueno, hemos tenido, ¿no es cierto?, las reformas de los permisos sectoriales, Claro. esta evaluación que se Esa está haciendo al cosa sistema. ayuda. Y eso tú crees que va a ayudar, bueno, primero la de la permisología, ¿no es cierto? Ya es ley, pero también tú mencionabas los sistemas de evaluación ambiental. ¿Dirías tú que eso ya se está de alguna manera resolviendo o ahí está más estancado, ¿no? Los proyectos de inversión. Hemos hecho esfuerzos importantes, pero no lo tenemos resuelto. Hemos Mm, tratado de ir generando un conocimiento mayor porque estos proyectos son más completos, quizás pueden ser un poco más complejos. Tienen tecnología nueva, o sea, tienen tecnología con la cual, por ejemplo, hay radares para ver las campañas, pero te diría que todavía nos falta. Y en eso tenemos una tarea. Yo creo que tenemos un consenso a nivel del país de seguir desarrollando todas las industrias que tengan que ver con las energías renovables, ¿no es cierto? Todas, los de almacenamiento, ujú, hidrógeno, en fin. Pero para por que esos supuesto. proyectos sean desplegados, todavía nos falta poder darle mayor agilidad a la aprobación de los proyectos. Claro, solo para cerrar, Marcos, no quiero dejar de preguntarte por este proyecto INA que tú mencionabas, ¿no es cierto? Y que es un proyecto de generación de hidrógeno verde y amoníaco verde, pero que ha sido cuestionado por la cercanía con el Observatorio de Paranal y ha habido toda una reacción de parte de los astrónomos, solo pidiendo que el proyecto se ponga en otro lugar porque tendría una afectación absolutamente irreversible de los cielos. ¿Qué pasa en estos casos cuando chocan, digamos, buenos proyectos y dos buenas, digamos, instalaciones, ¿no? En el caso de Paranal, ¿para qué hablar? Nosotros somos la capital de la astronomía mundial. Bueno, esos son desafíos de la era moderna, ¿no es cierto? Chile, Mm, estratégicamente espectacular con los cielos que nos pueden dar el 70% de la observación astronómica, y a su vez tenemos el desierto de Atacama con la mayor radiación solar, y además tenemos, bueno, la infraestructura de la minería. Por lo tanto, para Chile ambas industrias son estratégicas. A modo de como nosotros lo vemos, ambas debieran poder desarrollarse y desplegarse por las distintas virtudes que tiene cada una. La astronomía, sin duda, nos permite descubrir para los próximos miles de años ujú. parte importante de los desafíos como humanidad, pero acá tenemos industrias que además nos permiten descarbonizar y generar mucho empleo, cosa que obviamente la astronomía no lo logra. Y en este caso, a modo de lo que nosotros vemos, dado como está presentado el Ujú. proyecto cumple con las condiciones de la contaminación lumínica, está fuera de las zonas de exclusión, y nosotros vemos que ambas industrias serían compatibles. Así lo vemos desde el punto de vista muy empírico y científico. Eh, y están los datos que lo avalan. O sea, el nivel de contaminación lumínica es marginal de este proyecto respecto a lo que contempla nuestra norma, que además fue actualizada el año pasado. O sea, estamos hablando de una norma actualizada donde la propia ESO participó de la construcción de esa norma. Entonces, por lo menos nosotros vemos que ambas industrias son estratégicas y ambas son compatibles. Ya, pues Marcos Culca, director ejecutivo de H2 Chile, te agradecemos muchísimo el que hayas estado con nosotros, aportando con tu análisis a los efectos que puede tener la industria del hidrógeno verde en términos de generar más empleo en nuestro país. Muchas gracias por la invitación. Que estés muy bien.